Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un placer que estén con nosotros. Estamos discutiendo un tema bastante interesante, algo que creemos que es extremadamente importante. Dijimos en la programación de ayer que las iglesias están llenas de personas que realmente no han nacido de nuevo. Y no digo eso con rencor o una actitud negativa o de ser más santo que los demás, no, pero sí es una realidad. Realmente no conocen al Señor. Y recuerdo que en una campaña en particular, no mía, sino de otra persona, habían personas de la iglesia que les habían dicho cómo tratar con las almas que eran salvas en las cruzadas, etcétera, etcétera. Y uno de los caballeros que yo no lo conocía muy bien, pero sí sabía de él, lo conocía y sabía que él conocía al Señor, no era un invento, él conocía al Señor. A él se le dio, vamos a decir, él estaba en un grupo que alegadamente iba a ayudar a la gente a llegar al Señor en la cruzada. Y me dijo, hermano Swaggart, la persona que estaba a cargo, él no era salvo. Propiamente hablando con él 10 segundos y se notaba que no conocía al Señor. Y aún él va a tratar de decirle a la gente cómo venir a Cristo. Y las iglesias están llenas de personas así. Esa es la tragedia, que realmente no conocen al Señor. Sus vidas no han cambiado en lo absoluto, Así es. punto. Ahora, ¿estoy diciendo eso exageradamente o lo que estoy diciendo es correcto? Hay mucho cristianismo Correcto, así cultural. es una realidad. Mire, por ejemplo, en el lugar de donde yo vengo, en el estado de Texas, es parte de la cultura ser un cristiano. Yo estuve en el oeste de Texas predicando este fin de semana. En el oeste de Texas, la iglesia de Cristo es muy prevalente en toda esa región y en mucha de esa área. La iglesia bautista también es muy prevalente. Pero la mayoría de gente en el sur, particularmente, si usted pregunta si es cristiana, dice, sí, yo voy a esta iglesia, a aquella iglesia. Ellos preparan a sus niños, se levantan, van a la iglesia y se ponen algo lindo para ir a la iglesia, escuchan el mensaje y dicen, yo soy miembro, o cantan en el coro. Aún hasta pueden ser diáconos, como dijo el hermano Dave, pero no han tenido ningún cambio de corazón, Sí. no han tenido esa regeneración. Creen que porque ellos ponen algo en el ofrendero y eso lo dejan ahí por lo menos una vez al mes. Ahora, están bien. hay personas, y estamos hablando de muchos, que están luchando con un problema en su vida, no lo quieren, odian eso, lo detestan, Sí, están sí. tratando de tener victoria y a veces eso dura durante años, no solamente semanas o meses, Sí. sino años. Y son salvos. ¿Están Amén, de sí. acuerdo conmigo? Son Absolutamente, sí, salvos. claro. Conocen al Señor y su nombre escrito en el libro de la vida. Y en muchas maneras su vida sí ha cambiado en gran manera, pero hay un problema allí porque Así es. leímos las cartas que envían, ¿no? Sí. Hermano Swaggart, he estado atado por el alcohol durante 18 años y estoy luchando con eso, no puedo abandonarlo hasta que escuché el mensaje de la cruz, me di cuenta, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los cristianos, no todos, están luchando con algo que no son uno de los vicios. Podría serlo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Tal vez es un temperamento incontrolable o celos, envidia, malicia, racismo. Esas cosas están allí. Cada creyente, hermano Swagger, si no conoce el mensaje de la cruz, Así lucha es. con algo. Tal vez no Muy sea bien. algo obvio para otros, pero tienen algo malo y ellos lo saben porque el Espíritu Santo los está convenciendo de eso. Y además, como creyente, uno no quiere pecar, uno quiere agradar a Dios. La naturaleza, la nueva naturaleza que se nos ha dado cuando fuimos regenerados, quiere servir y agradar a Dios. Entonces, el creyente que está en esa situación
no solo está luchando, pero está muy frustrado por la condición en la que está. Y aquí es donde yo siento que en los últimos 20, 30 años que yo he estudiado lo que llamamos la misiología, el crecimiento de la iglesia, la gente ha estado buscando algo para tener un poco de remedio o ayuda y no lo pueden encontrar en ningún lugar. Los programas de la iglesia, las actividades están fallando y ahora yo creo que es algo bueno porque ahora ya vieron todos esos fracasos, ahora que la verdad ha surgido y ha llegado el mensaje de la cruz, los que lo han aceptado nos están diciendo, yo intenté esto, traté aquello, traté esto y aquello y ahora este mensaje ha llegado y ahora recibo, dense cuenta de la diferencia del pensamiento, recibo la libertad, los beneficios de lo que Jesús hizo por mí, no por lo que ellos hacen. Si lo sino por lo manejan que con ellos fe, creen. definitivamente habrá un Sí. cambio allí. Sí. Y hermano Swagger, ahora, tal vez esté equivocado, pero creo que tengo la razón. La transformación de alma perdida a través de la salvación al cielo y el cuerpo glorificado es una transformación que nunca se Así es. detiene. Pablo mismo diría, yo no pretendo haberlo alcanzado. Él ciertamente ya conocía el mensaje de Cristo y el crucificado. Él conocía y sabía exactamente qué significaba ser cambiado. Él dijo, yo no he alcanzado. Más bien dijo que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido. Y eso no solo se trata del cuerpo glorificado, sino de la perfección que los cristianos están buscando. Creo que probablemente, y jamás quiero que la gente piense, aquellos que entiendan lo que estamos enseñando sobre el mensaje de la cruz, no quiero que piensen que llegamos a un punto en el que ya no hay necesidad de un cambio, sino que el mensaje de la cruz ayuda a que ese cambio ocurra, Así es. renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Y miren, esas ramas trepadoras de la caída, siento yo que permanecerán en el cristiano algún aspecto de la caída hasta que el cuerpo Así glorificado es, sea experimentado. definitivamente. Entonces, esta necesidad de cómo poder viajar y vivir esta vida exitosamente debería ser lo que nos conduce. Tal vez no sea lo mismo para una persona como para otra, pero el único medio para vencer el peso y el pecado que nos asedia es entender cómo obra Bueno, Dios. Él dijo, no veo algo en mi vida que sea desagradable al Señor, pero cuando vio al Señor, sus propias palabras fueron, soy vil, Así es. realmente me veo ahora como soy y no es algo agradable. Obviamente, Correcto. eso fue mucho tiempo antes de que el Espíritu Santo estuviese, pero es el mismo Así principio. es. Pablo diría esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, indicando, como usted dijo, toda esta experiencia de vida en la que constantemente crecemos y vivimos de fe en fe. Pero lo que dijiste, Amén. John, momentos atrás, yo prefiero decir que no es correcto, pero creo que lo es. Creo que lo es, que cada cristiano que no entiende el orden prescrito de Dios para la victoria, la cruz de Cristo, está luchando con algo. Tal vez no puedan ponerle el nombre, Así es. pero el Espíritu Santo da testimonio a ellos que eso no es correcto. Correcto. Hermano Swagger, lo que estaba tratando de decir, y es exactamente lo que John ha dicho, es la idea de que hay algo en mi vida que necesita cambiar y tal vez yo acabo de ponerme al tanto de ello, pero tratando todos los medios y maneras de la iglesia, tratando todo lo que he tratado antes, No. eso no está ayudando. Uno de mis profesores decía, yo he podido tener victoria sobre los problemas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero el 7, 8, 9 y 10 puede, me no están se puede. impactando de frente. Y mire, ese es el proceso. El Espíritu Santo desea que sepamos en qué debemos poner nuestra fe. Y la oposición al crecimiento es la herramienta más grande de revelación que el cristiano va a llegar a experimentar. Así es. Parece negativo en el momento, parece negativo al enfrentarse a ello, pero lo que yo he visto es que cuando yo encuentro lo negativo en mí, el poder del Espíritu Santo a través de fe en Cristo y lo que Él ha hecho, me ayuda a pasar por eso y después Dios me lleva al Así es. próximo problema. Entonces, los problemas jamás se van a detener y si nosotros dejamos de confiar en Cristo y el crucificado,
entonces el cambio se Bueno, detiene. debido a lo que Pablo dijo, he sido vendido al pecado, etcétera, Sí. etcétera, no hay creyentes perfectos, Exactamente, no existe. exacto. No hay perfección Eso sin quiere pecado. decir que hay algo o una cantidad de cosas en nuestra vida que hay que tocar, ¿no? Sí. Tres Así es. cosas en Romanos 7. Disculpe, No, lo no, interrumpí. adelante. Tres cosas junto con eso en Romanos 7. Soy carnal, vendido al pecado. Y luego diría que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y luego dijo, oh miserable de mí. Ninguna de estas cosas están en tiempo pasado. Todo en tiempo presente, activo, indicativo, al escribir mientras él escribe. Esta epístola a los romanos en Corinto, él les está diciendo eso de sí mismo. Entonces, si Pablo, que ha vivido para Cristo 25 años cuando escribió Romanos, que conoce el mensaje de la cruz, se analiza de esa manera, ¿cómo deberíamos nosotros, que estamos escuchando lo que él está diciendo, a qué conclusión debemos llegar? Que nosotros siempre vamos a estar en necesidad constante de la gracia y la provisión de Dios, y solamente el Calvario puede suplirlo para nosotros. Solamente confiar en lo que Cristo ha hecho puede suplirlo para nosotros. Y eso es lo que Pablo enseñó relativamente al crecimiento cristiano. Entonces, yo creo que es una necesidad que nos analicemos. Básicamente le está diciendo que es imposible que yo viva la vida cristiana fuera de la ayuda de Dios, fuera de la gracia de Dios, y la gracia de Dios y el mover del Espíritu viene cuando mi fe es puesta y centrada correctamente en Cristo. Y como usted lo ha dicho, cuando nos propongamos a dejar que nuestra fe descanse en Cristo y lo que Él ha hecho, la experiencia cristiana se convertirá en algo fácil. Mi yugo es fácil, mi carga es Definitivamente ligera. que lo es. Pero todo lo demás es un dolor. No hay manera de cómo llegar o superarlo. No se puede. Lo siento, simplemente no va a funcionar. Y ahí es donde muchos cristianos están. Han pasado por muchas cosas, pero ahora tienen que entender la Pero obra el de Dios. Espíritu de Dios ha estado tratando con muchos sobre cosas en sus vidas que no deben estar hechas. Amén. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Versículo 17 en el capítulo 8 de Romanos, Lauren. Y si hijos, Hijos de Dios, también herederos, un privilegio, herederos de Dios el enriquecimiento más alto de todos. y coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros por medio de la cruz que fue hecho por nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él. No se refiere a simplemente un sufrimiento, sino más bien sufrir con Él. Se refiere a su sufrimiento en la cruz que nos trajo victoria total. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Él ha sido glorificado y todo hecho posible por la cruz. Estas son palabras fenomenales. Primero que nada, quiere que sepamos que somos hijos de Dios y miembros Sí, de la familia. así es. Estamos en la familia de Dios, hijos de Dios porque somos salvos, hemos nacido de nuevo, lavados en la sangre del Cordero. Y de eso estamos hablando aquí programa tras programa. Correcto. Va a ser horrible, horrible, sin comparación, que alguien sea un miembro de una iglesia casi toda su vida y que sea fiel a esa iglesia y que realmente nunca sea salvo. Sí. Eso es algo horrible. Correcto. Y tampoco son coherederos con Cristo. Simplemente van a ser miembros de una congregación. Recibí una carta de una señora que, ya esto fue hace un tiempo atrás, me decía, hermano Swaggart, yo conozco tanto la doctrina bautista que yo enseñaba la clase de nuevos convertidos en nuestra iglesia. Ella dijo, yo estaba envuelta en todo lo que sucedía en la iglesia. Yo participaba de todo. Y dijo, yo descuidé a mi familia, porque en toda reunión que teníamos yo era parte de ella. Y ella dijo, si tenía que ver con obras, realmente yo estaba envuelta. Ella dijo, yo escuché su predicación el domingo en la mañana y el Espíritu de Dios tocó mi corazón. Me dejó entender que realmente yo no era salva.
Eso es increíble. Wow. Después de todos esos años de ser miembro de una iglesia en particular y darse cuenta que no es salva. Les voy a hacer la pregunta, ¿por qué esa mujer llegó a esa conclusión? Bueno, el Espíritu Santo fue quien la trajo a la salvación. Y es lo mismo de lo que habla Dave en su testimonio. Lo mío hubiera sido similar. Yo pensaba que yo era salvo. Yo iba a la iglesia, yo pasé al altar, aún fui bautizado en aguas e hice todo lo que la gente me decía. Pero no había... ¿Realmente pensabas eso? Claro, se lo apuesto. Si usted hubiera hablado conmigo una semana Bueno, no, antes yo no de ser apuesto, yo no salvo, apuesto. bueno, sí. Si usted me hubiera dicho a mí que yo no era cristiano, yo lo hubiera golpeado. Porque eso fue inculcado en nosotros. Sí, sí. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano Swagger, lo hace real, que usted está perdido, Él también abre la puerta para No las importa oportunidades el de ser salvo. pasado, si esa noche lo hubieses puesto a un lado, hubieses muerto perdido, ¿no? Exactamente. Y tal vez Dios hubiera traído otra oportunidad a lo largo de mi vida. Pero me refiero si hubieses hecho eso, ¿no? Si yo hubiera... Hubieses muerto en el trabajo. Sí, por supuesto, todo hubiera terminado. Porque, bueno, usted no quiere jamás operar en incredulidad cuando Dios le muestra a usted que... Pero aunque no estabas en una iglesia y no conocías las atenciones de la iglesia, cuando fuiste el próximo día sabías que era diferente. Amén. Una vez más, yo no podía definirlo ¿Y cómo te teológicamente sentiste? aún. Bueno, ya he contado esto 1000 veces, tal vez. No esta es la estoy 1001 pidiendo vez. el testimonio completo. Pero No, esto... el testimonio del borracho. Esto fue, de hecho, mire, yo estaba tan Pero enamorado. puedes contarlo si quieres hacerlo. Bueno, no lo voy a hacer. Estaba tan enamorado de la Biblia que estaba leyendo que no la soltaba. Y usualmente yo entraba a la camioneta con mi amigo que nos conducía al trabajo, trabajando con él, y yo sacaba mi bolsa de marihuana y comenzaba a fumar de camino al trabajo. Esa mañana yo llegué a la camioneta y arrojé mi Biblia en el tablero y me dijo, ¿qué es eso? Eso fue la Yo le próxima dije, mañana. La siguiente mañana, sí. No creo que pude dormir toda la noche. Y una vez más, ese fue el comienzo. Y para mí, simplemente parecía lo más natural del mundo. No fue difícil para mí. Y seguiste fumando marihuana y haciendo las cosas que habías estado haciendo. Lo hice durante un periodo de tiempo. Mi proceso fue, y bueno, tengo un calendario en casa con todas las fechas marcadas. Eso es allí. distinto. Sí, pero no, mire, poco a poco esas cosas desaparecieron, pero yo no le hubiera podido decir a usted que acababa de ser salvo, porque yo pensaba que yo ya había sido salvo. No fueron más que otro mes y medio tal vez, cuando yo finalmente llegué a la conclusión de que el 6 de enero de 1986, eso fue la salvación por lo que yo había experimentado. Habías nacido de nuevo. Sí, yo nací de nuevo entonces, y para ser honesto con usted, lo que realmente me lo mostró fue que el Señor comenzó a tratar conmigo espiritualmente, comenzó a tratar conmigo sobre la necesidad de ser bautizado en agua. Y yo discutí con él. Yo ya fui bautizado en aguas, le decía, pero una vez más, uno puede experimentar el bautismo en agua y no ser salvo. Entonces, fue entonces que yo comencé a volver a visitar mi teología y vi, honestamente, lo que había sucedido. Ahora, tú acabas de atravesar una cantidad de doctrinas que dicen que el bautismo en las aguas le va a salvar. Bueno, no me salvó. Fue evidencia de que yo había sido salvado entonces. Y eso es lo que yo quería mostrarle a todo el mundo, pero el bautismo ¿Dónde en fuiste Cristo, bautizado? en la iglesia de las Asambleas de Dios en Mount Juliet, Tennessee, Lighthouse. Cuando me di cuenta de dónde estaba finalmente hablando de la iglesia que quería que mencionara hace un Pero ¿y momento. cómo encontraron una piscina lo suficientemente espera un grande? momento. Bueno, mire, por lo menos ellos estaban listos, las instalaciones estaban listas para mí. Pero de cualquier manera, sí, nuestro pastor, él dijo, bueno, sí, tendremos el servicio. Yo lo llamé esa tarde porque era inusual. Mire, le voy a contar la historia. Yo iba conduciendo por Tennessee, trabajaba yo como un técnico de piscinas.
yo las reparaba. Y a veces, conduciendo 50, 75 millas por hora, conducía hacia el trabajo y había un letrero que decía, si quieren saber algo acerca de Dios, entonces llamen a este número. Y yo volteé a ver y por supuesto en ese entonces uno encontraba teléfonos públicos, uno ni siquiera tenía que salir del auto, uno podía llamar desde el carro, así que yo me orillé, puse la peseta, tenía la curiosidad, les hablé y ellos me hablaron acerca de la necesidad de ser bautizado en agua. De eso Y me era dijeron, que hablaban. tienes que ser bautizado en agua. Sí, es de todo lo que hablamos. Y dije, bueno, yo ya fui bautizado y conducí un poco más adelante y el Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo acerca de eso y de repente, para mi sorpresa, había otro letrero, usted tiene que ser bautizado en aguas. Y yo sé que su teología no estaba bien, yo se lo puedo decir eso ahora, pero había un testigo tras testigo tras testigo. Hasta al finalizar el día, como a las 4 de la tarde, le llamé a mi pastor y le dije, necesito ser bautizado en agua ahora. Y él me dijo, bueno, Loren, ya veremos cómo lo hacemos y lo haremos en cierta fecha. Pero fue esa evidencia, porque yo sé que el bautismo en agua es una expresión externa Una obra de interna, mi fe claro. en Cristo y lo que Dios ya había hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta, cuando el Espíritu Santo trató conmigo acerca de eso, que yo jamás verdaderamente una vez más había sido salvo. Y ahora, teológicamente, yo puedo explicárselo hoy. Entonces no podía, pero simplemente fue más y más obvio que la salvación trajo a mi vida esos cambios y esa vida cambiada. Y eso es como uno puede saber que uno no puede aceptar a Cristo y verdaderamente ser salvo y permanecer Así igual. Este milagro del nuevo nacimiento es demasiado poderoso y demasiado más profundo, demasiado más abarcador que solo decirle sí a algo con lo que usted está de acuerdo y mentalmente lo acepta. Es algo que transforma la Pero vida. miren, hasta que usted tenga un encuentro con el Espíritu de Dios, no sabe nada. Es lo único que Sí. sabes. Es solo estar involucrado en la iglesia y finalmente convirtiéndose en un miembro. Es solo un club social, Sí, por sí, decirlo sí. así. Hasta que tenga la experiencia con el Hasta Espíritu de entonces, Dios. sí. En nuestro pasaje, él habla de ser herederos de Dios, de ser coherederos con Cristo Jesús. Y heredera es una persona que tiene una heredad, una persona que hereda algo. Recuerdo al joven rico en Lucas 18:18. Cierto hombre le dijo, buen señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No se puede. Siendo heredero, no se puede heredar. Y él estaba pensando que una herencia que se iba a ganar. Sí, él él se lo pensaba que quiere se lo ganar. podía ganar. Entonces, el heredero, la imagen de heredero en el pasaje no es algo que uno se haya ganado por lo que uno tenga o por quien uno sea, porque ahora somos herederos de Dios y podemos recibir este regalo gratuito de salvación que está disponible ambos para judíos y gentiles, disponible para todo hombre, hembra y varón, todos. Mire, yo, por ejemplo, yo jamás tuve parentesco con una persona rica que haya muerto y me haya dejado algo. Lo único que me dejaron a mí es deudas malas o muebles viejos o algo así, pero ahora yo puedo entrar a esta promesa de Dios como heredero de Dios y puedo recibir esta heredad no por quien yo sea, sino por Cristo, este regalo gratuito de salvación y todo lo que viene junto con ello. Así que esa es una declaración poderosa que Pablo utiliza en cuanto a la imagen de heredero y coheredero. Eso es algo gigantesco. Y en el mundo romano, cuando uno era adoptado, uno era parte de la familia. No se trataba de ciudadanía de segunda clase. Ellos lo trataban muy serio. Exacto. Y es lo mismo, es igual como somos el día de hoy. Bueno, significaba algo. No era Significaba algo, insignificante sí. o inconsecuencial. Significaba algo. Y gracias a Dios que significa algo ahora, Sí, ser así es. salvo. Sí, amén. Todo en el mundo significa. Sí, Se nos Señor. terminó el tiempo hoy. Qué bueno que estuvieron con nosotros y esperamos que se haya entregado algo hoy que exalte a Cristo y sea de bendición para ustedes. Cuéntenle a otros sobre esta programación, por favor, sobre la cadena. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.